Bueno, me llamo Vicente Benet y soy catedrático de Comunicación Audiovisual aquí en la Universitat Jaume I y bueno, pues soy además un amigo más del espai de arte contemporáneo de Castelló y también pues una persona que se siente vinculada muy estrechamente a esta ciudad porque llevo 27 años trabajando en esta universidad. Y simplemente estoy aquí porque me han pedido que presente a nuestro invitado, a Fernando González García, que es profesor titular de Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y es además uno de los máximos especialistas en la obra de Pasolini, probablemente el máximo especialista en España y uno de los máximos especialistas en el panorama internacional. Lleva más de 25 años trabajando sobre la obra de Pasolini y no solo la cinematográfica, sino también la literaria, la faceta, digamos, de Pasolini como poeta. Fernando ha traducido poesía de Pasolini desde hace 25 años, como decía. Es el traductor de la obra que se representará mañana y pasado, si no me equivoco, en el Auditori, ¿no? Who is me Pasolini, y o sea, lo que se representa es la traducción que hizo Fernando de esta obra y además bueno, pues ha estado publicando sobre el cineasta italiano algunas monografías que recorren no solo sus películas, digamos, más representativas y más conocidas, como por Chile, etcétera, sino también sus apuntes. Tiene un libro maravilloso sobre los apuntes de Pasolini, publicado en el año 2015 o 2016, ¿no? Por ahí. Y un monográfico también de la editorial Shangri-La sobre Pasolini, con una colaboración de numerosos autores, pero que coordinó él con Roberto Amava, si no me equivoco, que son dos obras de referencia fundamentales y de las más recientes que han salido sobre la obra de Pasolini en español. Desde luego creo que es un privilegio y estamos muy agradecidos de la presencia de tanto público, poder escuchar a una persona que, insisto, cubre todas las facetas fundamentales de la obra de Pasolini, tanto en el aspecto literario como en el aspecto cinematográfico y en todos los elementos que están imbricados en esta relación. La política, la reflexión sobre el lenguaje, la reflexión sobre el estilo, la dimensión estética y también, por decirlo con un término actual, activista, que se puede encontrar en la obra de Pasolini. Y además, digamos, otras ramificaciones que también han ocupado la investigación de Fernando González, por ejemplo, el mundo de África, el cine africano. También es es investigador y un escritor sobre estos terrenos, ¿no? Esos cines más exóticos y digamos que están fuera de este ambiente hegemónico occidental. Es también una de las características de la investigación de Fernando González. Bien, no voy a extenderme mucho más porque yo creo que la palabra le corresponde a él. Es un placer presentarle y bueno, les dejo con Fernando González García. Gracias. Bueno, creo que Vicente, como me tiene mucho afecto, ha exagerado un poco, ¿no? Pero vamos, yo de hecho creo que aquí en España hay mucha gente que sabe más que yo sobre Pasolini. De todas maneras, bueno, pues alguna cosilla me gustaría contar hoy aquí y espero que no me salga muy desorganizada, ni muy larga, ni muy corta. Me he traído la chuleta para no perderme. La idea principal, para comenzar, pues era situar un poco esta representación que va a tener lugar mañana en el Auditori. Este Who is me, o Poeta de las cenizas, que dirige Rigola, Alex Rigola, y que interpreta Gonzalo Cunill, y explicar un poco qué es, porque no es una obra de teatro, ellos lo han convertido en teatro y quizás lo han
han podido convertirlo en teatro por el ritmo del poema. Tiene un ritmo... Hace poco he leído una crítica sobre el poema diciendo que era un poema rítmico y me quedé bastante sorprendido porque a mí me parece un poema con un ritmo casi de prosa, pero con su incrustación de endecasílabos de vez en cuando que te resulta sorprendente. Y creo que ese ritmo es el que ha podido hacer pensar quizás a Rigola que esto podía ser llevado a las tablas con una cierta facilidad. Es un monólogo que puede convertirse en un monólogo, ¿no? En realidad, ¿qué es este Who is Me, o este Poeta de las cenizas? Es un poema largo que escribió Pasolini entre 1966 y 1967 y que quedó inédito, nunca lo publicó en vida. Lo encontró Enzo Siciliano, creo que en los años 80, entre sus papeles, y la función de este largo poema era darse a conocer al público norteamericano. Estaba esperando quizás hacerlo, que luego fuese traducido, y darle a conocer al público norteamericano que ya lo conocía para aquellas fechas, igual que en todas partes, como el autor del Evangelio según Mateo, ¿no? Es decir, como un cineasta ya de fama mundial, conocido como poeta en Italia, fuera de Italia menos, ¿no? Aunque, por ejemplo, aquí en España ya había algunas traducciones suyas fragmentarias por causa de la censura. En Europa era más conocido como poeta, pero en Estados Unidos no, y él quería darse a conocer allí en esta faceta, que es la principal suya. Él siempre se autodefinió como poeta y que todo lo que hacía lo hacía en tanto que poeta. Las películas, las obras de teatro, los artículos de polémica, los ensayos sobre semiótica, todo como poeta, ¿no? Bueno, luego, efectivamente, el poema quedó sin publicarse y sin traducirse. ¿Y por qué? Quizás porque ese entusiasmo que sintió Pasolini por Estados Unidos y por el público general neoyorquino, ¿no? Que él se imaginó entusiasmado en 1966 en su primer viaje, le decepcionó un poquito más tarde, ¿no? Probablemente, y quedó esto sin publicar. El poema está sin terminar también, estaba esperando reelaboraciones, había tachaduras, había versos entre paréntesis o fragmentos entre paréntesis, como para terminar de reelaborarlo en algún momento. El poema se autodefine en algún verso como un poema bibliográfico, es decir, dar a conocer los libros y la obra del poeta engarzada íntimamente con su autobiografía. Y en esta autobiografía bibliográfica pues se presenta a sí mismo de forma muchas veces descarnada. Yo no sé si lo han leído el poema, o bueno, si de aquí va mañana pues mucha gente a ver la obra, pues verán que a veces se presenta de una forma pues es brutal, ¿no? Descarnada a sí misma, como otras veces en cambio habla del paisaje, sobre todo de la naturaleza de su Friuli de la infancia y de su juventud de manera muy lírica, ¿no? Él intenta hacer conocer a este posible o potencial público norteamericano tanto la distancia que hay entre Italia y Estados Unidos, entre un poeta, un escritor italiano y un poeta o escritor estadounidense, y al mismo tiempo es una declaración de amor por la juventud norteamericana, por la poesía de El aullido, ¿no?, de Allen Ginsberg, y manifiesta o dice claramente que no se siente literato, que no se siente ya un literato, que no se siente sobre todo un escritor italiano, que se siente algo distinto, ¿no?, que reniega de las fronteras lingüísticas, que quiere estar más cerca de la vida y que por eso se ha lanzado a hacer cine y otras cosas, ¿no?, para estar más cerca de la realidad física de las cosas y de las personas. En el poema es muy explícito sexualmente, ¿no?, que hay referencias sexuales muy claras en el poema. Sin embargo, creo que es interesante saber que tampoco en ningún momento se presenta como portavoz de ninguna reivindicación de colectivo o particular, ¿no? En el poema pues se muestra como una persona con sus debilidades, con sus heridas que son también fuente de vitalidad irracional.
una vitalidad extrema. Él tiene un poema titulado precisamente Una desesperada vitalidad en el libro Poesía en forma de rosa. Una vitalidad extrema que le impide entender la poesía como la literatura, ¿no? Como pudo haberse entendido quizás en la Italia de los años 50, ¿no? La Italia del compromiso social. Una literatura como un lugar separado, como un lugar superior o externo desde el que se analiza la realidad. No la entiende así, no la quiere entender así, ni tampoco quiere ni puede entenderla como un eremitorio, como un lugar de pura belleza o de belleza perdida o de pura musicalidad, ¿no? La poesía es una forma de estar en la vida y es una forma de estar, de intentar comprender el mundo en el que se vive y de intentar también cambiarlo y de intentar comunicar todo ello. En el poema, por lo menos 2 veces, repite: no quiero que me leas como se lee a un poeta, incidiendo en esta idea de separación, ¿no? La poesía como algo separado de la vida, o la literatura como algo separado de la vida. No quiero que me leas como un poeta, y sin embargo, el oxímoron, la contradicción, es fundamental. Siempre Pasolini dice una cosa y aparenta lo contrario. El oxímoron es la figura central de su obra. Sin embargo, no quiero que me leas como un poeta, pero hago un poema con un ritmo poético apabullante en el que incrusto endecasílabos que podía haber sacado de un poema de Pascoli sobre el que él hizo su tesis de licenciatura. En el poema, pues Pasolini explica que creció durante el fascismo, que su padre aprobaba el régimen de Mussolini. De hecho, Pasolini nació en el 22, cuando la marcha su Roma de los camisas negras, ¿no? Aquí hago un pequeño inciso, una reflexión que se me ocurrió mientras preparaba esto, que nos paramos un momentín a pensar de qué manera Pasolini desarrolla este poema bibliográfico. Pues va a ser difícil no darse cuenta del lugar que ocupan las relaciones familiares en el poema. Por ejemplo, relaciona esa contradicción entre ciudad y campo con las difíciles relaciones entre su padre urbano y su madre, hija del campo, ¿no? Hija del Friuli. Su resistencia al fascismo con adoptar para su primer libro de poesía la lengua materna. Su resistencia al fascismo, su relación difícil con su padre, con el hecho de regalarle a su padre, que estaba prisionero entonces en África, el libro de poemas, mandárselo para allá, ¿no? Como una especie de juego entre buscar la aprobación y retar, ¿no? al padre. A la hora de hablar de Ginsberg, dice que es un hermano. A la hora de hablar de los obreros, cuando él estuvo 2 años, de los obreros pobres como él, cuando él era pobre en la Roma de los años 50, dice que eran, literalmente, la frase es interesante, dice, hermanos o al menos iguales. Hablando de su relación con los jóvenes, se presenta o como hermano o como padre extraño, ¿no? Esta cuestión de lo familiar permea todo el libro, y en esa especie de proyecto para obras futuras con la que cierra este largo poema, esas obras futuras que van a ser las 6 tragedias en verso y la película Teorema. Los personajes de estas obras, las relaciones son siempre familiares, siempre padres que se transforman en hijos, padres que parecen madres. Su análisis de la burguesía lo hace a través de un uso quizás un poco exagerado y hipostasiado del psicoanálisis desde el punto de vista de las relaciones familiares. En una entrevista que hizo en el año 1969 por Giuseppe Cardillo, también pensando en llegar al público norteamericano, aunque esta vez parece que la idea no salió de él, le preguntaba este hombre, Giuseppe Cardillo, qué habían sido para él los años de escuela en Italia, no como maestro, sino como alumno, como niño que va al colegio. Y respondía Pasolini que esos años, para él la escuela era lo que era para todos los demás niños, el hilo que unía los días y las estaciones, pero que de esos días y de esas estaciones, para él lo más importante era la identificación entre su madre y el campo, madre y campo como una misma cosa. La naturaleza entonces como algo que es previo a
toma de conciencia a la conciencia de las relaciones familiares, que es el inicio de la conciencia de las relaciones sociales y posteriormente políticas, ¿no? Pero no trato de explicar a Pasolini desde este punto de vista. Es un inciso que se me ocurrió mientras lo preparaba y que, bueno, pues me sirve para subrayar otra cosa. Una idea de Santotto, de Guido Santotto, uno de los mejores conocedores de la obra pasoliniana, cuando dice que el tiempo para Pasolini es un regreso. No es un ir más hacia adelante, sino siempre un volver hacia lo perdido, que es esa identificación con la naturaleza, con la madre, con lo santo, con lo bárbaro, con lo previo a la razón, quizás, ¿no? Entonces, bien, este poema, mañana, a quienes lo escuchen, seguramente les producirá reacciones o pensamientos muy diferentes, un poco dependiendo también de la generación. Aquí ahora mismo nos encontramos reunidas varias generaciones que habrán llegado a la obra de Pasolini de forma muy diferente. Y la atención y lo que se encuentra en Pasolini es quizás también bastante generacional. Voy a hablar, entonces, si se me permite, desde mi experiencia, que es una experiencia muy generacional también. Yo tengo 55 años y en parte, pues mi relación con la obra de Pasolini se puede parecer a uno de aquellos norteamericanos a los que iba dirigida. Yo también soy uno que con 17 o 18 años conoció, lo primero de todo, el cine de Pasolini. El cine de Pasolini, el Evangelio según Mateo, que lo vi en una inesperada sesión de televisión española durante una Semana Santa. Yo ya había visto cosas en cineclubes, a Pasolini no. Era un chavalín, pero había visto ya cosas, había visto a Alain Resnais, había visto a algún Godard, Bergman, pero el Evangelio fue una cosa que me dejó absolutamente pasmado. No podía compararla con nada, ni con nada visto, ni con nada leído. Como no fuera con los propios Evangelios, pero tampoco, que los conocía muy bien, por cierto. Pero tampoco, a pesar de que era una adaptación literal, había algo ahí que no era una cosa que me despertó una curiosidad tan grande que muchos años después decidí investigarla, cuando ya terminé la carrera y dije, bueno, voy a investigar esta película, ahora puedo hacerlo, ¿no? Y lo hice, y con esa película vinieron las demás. Y con las demás películas vino la poesía, y vinieron los relatos, las novelas, Ragazzi di Vita, Una Vita Violenta, y vinieron los artículos sobre semiótica, y en mi caso más bien hacia el final, las intervenciones políticas, ¿no? Pero bueno, vino todo un poco arrastrado, ¿no? por el cine, y eso es un rasgo, yo creo, molesta mucho los ruiditos del micrófono, ¿no? Es un rasgo bastante generacional. Josep Torrell, que es otro de los que quizás saben más que yo, de Pasolini, escribía en 2015, creo que fue en una revista política que se llama Viento Sur, decía que había 3 Pasolinis. Un Pasolini es de 2014 el artículo. Perdón, 3 Pasolinis. Un Pasolini decía que es esencialmente un poeta civil y crítico, que es el que se lee en Italia. Un Pasolini cineasta, que es el que se ve en otros países. Igual es un poco simplificador, pero bueno, es interesante. Y quizás un tercer Pasolini, que es el Pasolini que se empieza a leer hoy en día en todo el mundo. El Pasolini de los artículos polémicos, el Pasolini, no el Pasolini poeta, sino el Pasolini que en prosa y en intervenciones, entrevistas, artículos en la prensa o en revistas, habla del mundo que se transforma, de la homologación cultural, de los peligros de esta homologación. Un poco habla de un mundo en el que hoy nos reconocemos, ¿no? Y quizá sea por eso por lo que es el Pasolini más conocido quizás hoy en día. Según Josep Torrell, probablemente este tercer Pasolini, igual que pasó con el cine a nuestra generación, arrastrará el resto de la obra de Pasolini consigo, ¿no? Este Pasolini crítico, polémico, traerá consigo pues, al Pasolini poeta, al Pasolini cineasta. Bueno, yo casi lo dudo. Dudo que sea
que sea capaz de traer al Pasolini cineasta o al Pasolini poeta. En las actividades que se realizaron hace 2 años fue el 1975, quiero decir, 2015 fue hace 3 años ya. En las actividades que se realizaron para el 40 aniversario de la muerte de Pasolini en España, es verdad que hubo muestras cinematográficas, hubo películas de Pasolini por todas partes, ¿no? ¿Qué filmoteca no programó algo, ¿no? 1 o 2 películas, el Círculo de Bellas Artes de Madrid programa, en todas partes, pero no hubo ninguna muestra tan amplia como la que hubo en Valencia, precisamente en el Institut Valencià de Cultura en 2011, que se pudo ver absolutamente todo. La actividad editorial, he estado pendiente de la actividad editorial en España durante ese año, a ver qué salía y qué no salía. Para mi sorpresa, los grandes grupos editoriales no publicaron nada más que una reedición de Ragazzi di Vita, que era la traducción que hizo ya hace 30 años, por lo menos, Miguel Ángel Cuevas. Creo que la hizo para Seix Barral, esta se reeditó. Pero quitando eso, y una biografía de Enzo Siciliano, que no reeditó Plaza de Janés había sido aquella. Ahora fue reeditada por una casa más pequeñita y sin notas, sin el aparato crítico. Me quedé así como un poco, bueno, ¿qué clase de reedición es esta? Bueno, las grandes casas no se han interesado, ¿no? Los grandes grupos editoriales. Sí se han interesado, pues editoriales pequeñas, independientes, como Nórdica o como Delirio y otras. Pero ¿por qué se han interesado? Se han interesado sobre todo, bueno, pues por algunos inéditos, por esta entrevista, el famoso inédito de Nueva York, por Who Is Me. Se han hecho antologías de la poesía civil de Pasolini, antologías escogidas, es decir, los poemas más políticos, más civiles, dejando de lado quizás otros. En cuanto al teatro de Pasolini, sigue sin editarse en español, hay muy poco traducido. Un libro importantísimo de sus estudios lingüísticos, Empirismo herético, sigue sin estar traducido del todo. La Divina Mímesis, que es un libro apabullante, está sin traducir. Toda la poesía dialectal está sin traducir al castellano, hay parte al catalán. Hay mucho Pasolini por conocer, ¿no? Aparte de este Pasolini polémico, de esos otros 2 queda mucho por conocerse. Y en cuanto a las películas, yo no sé, pero me parece que cada vez es más difícil acceder a DVDs subtitulados, ¿no? Empieza a ser una actividad casi de arqueólogo. Cuando quieres poner en clase una obra de Pasolini, bueno, tienes que tirar de internet y de subtítulos piratas, de estos que se encuentran por ahí. En el mercado es difícil encontrar ya las películas. Y los libros de poesía. Los libros de poesía empezaron a ser trabajo de anticuario. La última traducción de un libro entero, quitando este Who Is Me, fue una preciosa traducción que hizo Olvido García Valdés sobre la religión de mi tiempo, que es de los años 90. Ya ha pasado tiempo. Hay zonas de la obra de Pasolini que no están siendo arrastradas, yo creo, por esa red de la que hablaba Josep Torrell. Entonces nos encontramos ante una especie de paradoja. Pasolini es más actual que nunca. Bueno, Italia quizás sea un caso distinto, ¿eh? En Italia no paran de hacerse muestras, coloquios, congresos, de editarse. Se acaba de editar, por ejemplo, pues un libro que es La biblioteca de Pasolini. Una maravilla. Si hubiera tenido ese libro cuando estaba haciendo mi tesis, lo deseaba. Yo quería visitar aquella biblioteca. Bueno, por fin ha salido y sabemos lo que leía, ¿no? Bueno, siguen saliendo cosas constantemente. España y otros países, bueno, pues se trata de... Pero bien, entonces Pasolini está muy presente como nombre, como personaje incluso. Dentro de nada se estrenará en Italia pues una película sobre la relación, es un documental sobre las relaciones de Pasolini con María Callas, seguramente una preciosa historia de amor. A mí me gustaría verla. Tenemos la famosa de Abel Ferrara, ¿no? Que ha sido, bueno, pues la película del año de la muerte de Pasolini, donde, bueno, pues aparece ese personaje. En España se editó también en 2015, creo que fue una novela biográfica, Pasolini o La noche de las luciérnagas,
una novela pues, interesante, con bastantes datos. Pero también nos encontramos con un Pasolini o con un nombre que se puede convertir en parte en un, lo decía con dolor Angela Felice, directora fallecida de manera inesperada hace unos meses del Centro Pasolini de Casarsa. Pasolini, icono pop, decía ella, ¿no? Y traigo aquí dos imágenes que no son de las que ella hablaba precisamente, pero Hugo Boss. Chaqueta Pasolini. Moda de los 70, el vintage famoso, ¿no? Que a través de un nombre vinculado también a un colectivo, o gafas Pasolini, como los que llevaba pues probablemente el día que lo mataron, ¿no? En el 75. Bueno, ese peligro, ¿no? De convertir al autor, al artista, conociendo poco la obra, conociéndola sesgadamente, en un icono pop, en un personaje de una época, ¿no? Bueno, yo en realidad venía a hablar un poco sobre cine, sobre el cine de un poeta, ¿no? Sobre el cine de un poeta, y la poesía pues es como algo que no se deja atrapar. La poesía no es que me parezcan mal, me parece muy bien que se hagan antologías, pero Pasolini era muy cuidadoso con sus libros, ¿no? Con el poema que colocaba después de otro poema, los fechaba todos, ¿no? Entonces eso me llama la atención, que se hagan antologías pero no se publique o no se reedite, ¿no? Que no se reediten las traducciones como se merecen. Porque bien, él siempre, como decía al principio, pues hablaba como poeta. Yo vuelvo otra vez a otra anécdota de 1992. Estaba en Roma, iba al Fondo Pasolini a trabajar sobre las películas de Pasolini, que era lo que me interesaba sobre todas las cosas. Casi recién llegado me saluda un obrero, me pregunta en un autobús: ¿eres extranjero? Sí. ¿De dónde? Español. ¿Qué haces aquí? Pues estudio sobre Pasolini. Se pone entonces muy serio y me dice: qué gran poeta. Y yo, o sea que aquí, que es un gran poeta. Esa fue mi primera relación con esa otra idea italiana, ¿no? De Pasolini, el que se lee, el poeta, el gran poeta. Bueno, me alojé en una residencia universitaria y allí, pues prácticamente el mismo día, me encontré con una joven que me preguntó lo mismo: ¿qué haces aquí? Y dije: pues estudia a Pasolini. Y dice: ¿Pasolini para qué? Si es un soez. No, Ragazzi di Vita y Una vida violenta son novelas casi pornográficas. Bueno, ahí tuve el mismo día prácticamente dos visiones contrapuestas de Pasolini, pero que eran el Pasolini escritor siempre, no el Pasolini cineasta. Un poco subrayo esta idea que he venido diciendo, ¿no? Como era para mí como español que va a Italia a investigar. Bueno, yo no sé si hace falta que cuente un poco la vida de Pasolini, pero la voy a intentar no la vida, bueno, algunos datos que me interesan para lo que voy a contar después. Ya decía antes que nació en 1922, el año de la marcha su Roma, lo cual quiere decir que creció y se educó en la escuela fascista, en la universidad fascista. En alguno de sus escritos dice que empezó a darse cuenta de que la realidad no era como le contaban, escuchando a un profesor que en clase les leyó un poema de Rimbaud. Fue la poesía la que le enfrentó con la realidad, y esto me parece interesantísimo, ¿no? Esta idea de la poesía como algo que puede generar conciencia, por lo menos conciencia de que la realidad es otra cosa o es más de lo que te están contando. Como estudiante universitario, pues estudió en Bolonia, que entre otros profesores tuvo a Roberto Longhi, que los historiadores del arte pues le tenemos mucho aprecio, no solo por ese librito que se llamaba Breve pero auténtica historia de la pintura italiana, que con ese título dices: me lo tengo que leer, que cuente lo que cuente, ¿no? Sino también porque fue uno de los primeros en poner diapositivas en clase. Y Pasolini fue uno de los primeros estudiantes que estudió historia del arte con diapositivas que iban del todo de la pintura al detalle, ¿no? Y recordaba mucho las clases de Longhi sobre Piero della Francesca. Durante estos años pues va a cineclubes, frecuenta cineclubes, escribe incluso algún guión como aficionado que no fue a ninguna parte, pinta como aficionado, escribe alguna obra de teatro, y Turkstal Friul, escribe poesía y publica su primer libro de poesía en 1942 en el dialecto friulano. Se llama Poesia a Casarsa. A mí me gustaría leerlo traducido al español, a ver quién se atreve, ¿no?
poesía de Casarsa. En una lengua en la que no había nada, no era una lengua que tuviese tradición escrita, que era una lengua hablada, una lengua viva, pero que no tenía literatura. Y él fue el primero, él con Poesía de Casarsa, que claro, la primera crítica sobre Poesía de Casarsa salió en una revista suiza, que la hizo Contini, bajo el fascismo, no se puede hacer elogio de una obra escrita en dialecto, ¿no? Bien, funda una pequeña academiuta de la lengua furlana en el propio Friuli, para conocer mejor la lengua, dotarla de dignidad. Y trabaja como maestro también en el Friuli durante algunos años. Y esto me interesa mucho. Me interesa mucho porque uno de sus alumnos recordaba que Pasolini les mandaba hacer muchas redacciones, escribir temas sobre cosas, sobre cualquier cosa, y que se los corregía y se los devolvía corregidos con subrayados en azul y subrayados en rojo. En rojo iban subrayados los errores de gramática y en azul iba subrayado lo que él creía que estaba escrito para halagar al profesor. O sea, lo que estaba escrito, digamos, en la lengua, en la forma de hablar del profesor, en lo que se suponía que le iba a interesar, ¿no? Entonces ya desde, como educador, ¿no?, como pedagogo, el uso del lenguaje está enfocado a la idea o a la necesidad de crear personas libres, ¿no? Hay también, hay algunos libros, también ya hay bibliografías sobre el Pasolini pedagogo, Pasolini maestro, ¿no? Y una de las cosas que recuerdan sus alumnos y sus alumnas era que no era un profesor que fuese de profesor, tampoco iba de coleguilla, ¿no? Pero digamos que se bajaba del pedestal como ellos no estaban acostumbrados a ver, que mostraba como persona. Bueno, quizá de aquel Rimbaud, de aquel recuerdo de Rimbaud venga esta idea de que la lengua y la poesía, sobre todo la poesía, pueden tener, sin dejar de ser poesía, una función civil, ¿no? Una función civil, una función también relacionada con un público de personas libres. En Roma también trabaja, después de 2 años de paro, en una escuela privada. Vive en una barriada del extrarradio, de manera que conoce perfectamente esas borgate de las que habla en sus novelas, ¿no? Y es ahora, durante estamos ya a finales de los años 50, cuando consigue publicar Ragazzi di Vita y Una vita violenta, sus dos novelas muy curiosas porque son novelas en las que introduce el italiano hablado, como había hecho con el friulano, introduce ahora el romanesco, el idioma, la lengua, el dialecto de las barriadas romanas, ¿no? Lo introduce en novelas donde el narrador habla, digamos, se mezcla en el italiano correcto con el italiano estándar, ¿no?, con el de las borgate, y a veces se contaminan mutuamente. Y escribe también un libro de poesía que es Las cenizas de Gramsci, cuya traducción española tiene también tiempo ya, tiene también tiempo. Igual merecía otra nueva, aunque quiera, está muy bien. Bueno, un libro de poemas escrito en tercetos encadenados, una forma muy clásica, pero cuyo tema es muy poco clásico, porque es la difícil relación entre pasión e ideología, entre la víscera, como dice en un poema, y la razón, ¿no?, que se contradicen. Llegar a ponerse de acuerdo lo consigue solo la forma del poema, del terceto encadenado. Bueno, tanto Las cenizas de Gramsci como los libros de novela se convierten en éxitos, son éxitos editoriales, que Pasolini empieza a ser muy conocido. Y justo esto, pues no sé si trae como consecuencia los primeros procesos contra la obra, procesos contra Ragazzi di Vita, Una vita violenta, por obscenidad. No son novelas pornográficas, ni mucho menos, pero se consideran obscenas, ¿no? Quizás demasiado crudas en sus descripciones de la vida de la borgata. Tiene problemas por todas partes, ¿no? Desde digamos, la mentalidad burguesa tradicional y la mentalidad burguesa del propio Partido Comunista, ¿no? Fueron los primeros procesos. En total, si pensamos que tuvo unos 22 procesos. 22 procesos a lo largo de su vida. La mayor parte de ellos no contra su persona, sino contra sus obras. Uno tras otro. Por blasfemia, por vilipendio de la religión, uno tras otro. Son muchos procesos para una persona, ¿verdad? Hay un libro
un libro que tiene ya unos años, que coordinó Laura Betti, que se llamaba Pierpaolo Pasolini, Persecución y muerte, creo, ¿no? Que era ese título. Bueno, Pasolini se ha convertido en un actor social, y un actor social incómodo porque hace obras que son incómodas y que sin embargo tienen éxito, que gustan al público en aquel momento, tanto las novelas como, en cuanto empieza a hacer cine, Acattone. Acattone, antes de salir, antes de poder ser estrenado, ya sufrió un proceso también del que, bueno, pues consiguió salir y obtener el Nihil Obstat y poder presentarse en el Festival de Venecia y poder después ser estrenado. Antes de que en Italia hubiera legislación por edades, que todavía no se había votado, se declaró Acattone como película clasificada para mayores de 18 años. O sea, una ilegalidad flagrante, ¿no? O sea, antes de que exista la ley, condenar una película a una clasificación que todavía no se da. Se consideraba peligroso, ¿no? No sé si han visto o habéis visto, puedo hablar de Acattone, ¿no? Una película maravillosa. Comienza con una cita de Dante. Lo primero que se puede leer al final de los títulos de cabecera, ¿no? Es una cita de Dante, de la Divina Comedia, en la que habla de un criminal, un grandísimo criminal, que no es condenado al infierno por una lagrimita de arrepentimiento que deja caer desde un puente, ¿no? Esta cita de Dante es la que encabeza esta historia de un proxeneta, Acattone, que, digamos, alcanza, bueno, quizás una redención, termina muriendo, ¿no? A través del amor, ¿no? Del amor por Stella, la chica a la que quiere convertir en prostituta, pero después renuncia a ello y decide ponerse a trabajar, tampoco le sale, no es capaz. Entonces dice, bueno, por lo menos me haré ladrón, ¿no? Es una cosa que tiene mucho menos prestigio que ser proxeneta, que de alguna manera es trabajar, bueno, y trabajando como ladrón, pues muere, ¿no? Esta extraña redención de Acattone. Tiene que resultar muy molesto quizás este argumento, ¿no? Pero a mí lo que me interesa ahora es cuál es la operación que realiza Pasolini. ¿Podemos ver un fragmentito? Y así ya, de paso, bebo un poco de agua. Vemos un fragmento en el que Acattone bien, se ha quedado sin Maddalena, la han arrestado, se ha quedado sin mujer que trabaje para él y se ha quedado sin nada. Entonces, en este momento va a ver a su mujer que trabaja en subproletarios, ¿no? Un miserable trabajo limpiando botellas para ver si le deja volver a casa, ¿no?
Bueno, fragmento muy breve, pero yo creo que bastante interesante. Bastante interesante porque esta pelea que tiene lugar en esta borgata, en este lugar de desclasados, ¿no? De gente, donde se mezcla gente que se llama paletos, ¿no? Que vienen del campo con los otros que viven sin trabajar. Esta pelea tiene música de la Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Es una mezcla, ¿no? Una yuxtaposición, una superposición de, digamos, de lo más, de lo sagrado con esta vida que era prácticamente desconocida y de la que no había imágenes todavía. No había imágenes en Italia. Las primeras las da, bueno, quitando algún pequeño documental en el que también había intervenido Pasolini. Estas imágenes tuvo que chocar esta especie de sacralización, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pasolini? Voy a intentar resumirlo diciendo que Pasolini innova sin apartarse demasiado del repertorio canónico y contaminando lo que sería el repertorio canónico con el repertorio de los márgenes. Lo podemos pensar un poco pensando en la música que hay en la película. La música que hay en la película es de Juan Sebastián Bach y canciones populares que cantan algunos personajes. No sé si se ha podido ver aquí, pero algún plano había que era muy pictórico, ¿no? Hay algunos planos de conjuntos de personajes en posiciones que pueden recordar a pintura manierista. Hay muchos planos frontales, ¿no? En la película. Planos frontales que, bueno, no es la manera más habitual de presentar a un personaje, casi justo de frente, ¿no? Y en plano entero, ¿no? Como dirá Pasolini más adelante, como personajes de los retablos, ¿no? Como las pinturas de los retablos. Nos encontramos entonces aquí con esta especie de santificación de este mundo y de contaminación de elementos que pertenecen a lo más popular con elementos de lo que hoy llamaríamos quizás la alta cultura, ¿no? Todo junto, amalgamado. ¿A quién estaba leyendo por entonces Pasolini? A Gramsci ya lo conocía bien, pero a Dante estaban estudiando él y el grupo de Ficina a Dante precisamente por esto, ¿no? Por esa capacidad de Dante para unir, digamos, la mirada desde lo alto con la desde lo más bajo. Y estaba leyendo, llevaba en el bolsillo a Auerbach, el libro Mimesis, ¿no? mientras trabajaba con Accattone. Auerbach, que estudiaba no solo esta contaminación de lo alto y lo bajo, sino también la evolución y la transformación de la sintaxis a la hora de la representación de la realidad. Y Pasolini, a la hora de representar la realidad, plantea una sintaxis muy particular. Digamos, innova de manera que la innovación está ahí, pero casi no se nota. Casi no se nota. En Accattone, bueno, casi no se nota, digamos, hubo quien sí notó el problema que podía haber en fase previa. Accattone al principio la iba a financiar el grupo de Federico Fellini, que había fundado una empresa que se llamaba Federiz. Pasolini no había hecho ninguna película, le pidieron que hiciera algunas pruebas y dijeron: esto es inmontable, no se puede, no la financiamos. No es que fuera Fellini, sino, digamos, los expertos de este escritor no tienen idea, los escritores no saben hacer cine, etc. Finalmente la hizo. ¿Cuál era el problema? Creo yo que pudo ver aquel grupo, que en la película casi no hay planos medios. Casi no hay plano secuencia, es muy fragmentaria y se hacen cosas que si uno lee todavía manuales de estos de cómo hacer un audiovisual, pues comete pecados, ¿no? Por ejemplo, saltar de un plano entero a un primer plano, sin pasar por un plano medio. De un plano general, vale, pero de un plano entero a un primer plano, eso choca mucho, y sobre todo si encima es frontal y casi lo haces a veces en el eje. Bueno, este tipo de... Pero a la hora de ver la película no es de lo que más pendiente estás, ¿no? Estás pendiente de otras cosas, sin embargo eso está ahí. Bien, luego vuelvo a esto. Yo no sé si creo que no, ¿eh? Tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué más hace Pasolini? Yo creo que hace otra cosa interesante, que es romper con la causalidad. Romper con la causalidad de la novela decimonónica y del cine clásico. Faltan las causas, ¿no? Sobre todo falta la causalidad. Habéis leído a Bordwell, ¿no? Falta la causalidad centrada en el personaje. Y frente a eso, ¿qué nos ofrece Pasolini la mayor parte de las veces?
en las películas, siempre. Nos ofrecen narraciones del destino. Lo que ocurre no ocurre por lo que el personaje haga o se esfuerce en hacer, por las metas que quiere conseguir y las dificultades que se encuentre. Lo que hace lo hace cumpliendo un destino. Cumple algo que estaba ya prefigurado desde el principio. ¿Puedo hacer otra? No lo iba a poner aquí en este momento, pero ya que estamos... ¿Qué cosas son le nuvole? Es un cortometraje precioso, que es una adaptación de Otelo, una adaptación muy sui generis. Lo pondría entero si no fuera pues porque habría que pagar derechos y esas cosas. Come sono contento? È carino. Perché sono così contento? Perché sei nato. E perché che vuol dire che sono nato? Vuol dire che ci sei. Un'erba suavemente delicata di un profumo che tagli. E questo che è? Il Montezzaro che canta. Il Montezzaro? E che fa? È uno che viene e se ne va. Sì, viene, prende morti e se ne va. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Esto es la presentación, es el inicio, ¿no? Adesso vi faccio vedere a questo povero Fredo. Ah, tu non ci credi che io Otello l'odio? Non ci credi, eh? E invece, sai dove lo tengo io? Lo tengo qui, sulla bocca dello stomaco. Ma perché? Che ti ha fatto Otello il Moro? Che mi ha fatto? Osi domandarmi che cosa mi ha fatto? Ha nominato Lucatenente Cassio al mio posto. Chi? Cassio, quel cuore di strazzi, quello che si profuma come una vecchia bagascia e che si lava i denti 4 volte al giorno. Ma tu sei il suo servo, sei l'uomo di fiducia. Sì, ebbene sì, lo servirò, ma di barba e capelli. Morto lo voglio vedere quel Moro maledetto. Ma tu sei sicuro che io riuscirò a portare a letto Desdemona che quel negro maledetto si è sposata, eh? Gorcio, tu con Desdemona già ci stai a letto. Già la stai spogliando, perché ti attieni ai nostri accordi su quello che ti ho detto io. Sì, hai capito? È mosca, eh? Dunque, Iago e Roderico stavano tramando nell'ombra contro l'innocente felicità di Otello e Desdemona quando volevano. Habéis visto que los personajes escuchan entre bambalinas lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? Luego, evidentemente, no saben nada, pero también vamos a ver este diálogo también entre bambalinas, entre Iago y Otello. Non merita altro che la morte, sì, bravo. Io sono assassino. Todavía no ha matado a Desdémona. Chi se lo credeva? Io sono assassino, mannaggia! Ma perché non credevo se mi dice Iago? Perché sono così stupido? Forse perché in realtà sei tu che vuoi ammazzare Desdemona. Come io voglio ammazzare Desdemona? E perché? Forse perché a Desdemona piace essere ammazzata. Ah sì, è così. Forse è così. Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro? Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti?
qualcosa che c'è. Quella è la verità. No, non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c'è più. Bueno, este pequeño cortometraje es una obra muy densa que contiene mucho Pasolini en un registro que no es el habitual, ¿no? Y que se acerca casi al cómico. Pero bueno, aquí nos podemos encontrar varias de las cosas de las que estamos hablando. Esa eliminación de la causalidad narrativa, colocando en su lugar una narración del destino, una narración prefijada. Esta idea del sueño dentro del sueño, que es muy de Calderón, ¿no? De la Barca, tiene que ver también con la tragedia en verso que está escribiendo por estas fechas, que se titula Calderón. Y la canción que canta El basurero, que es Domenico Modugno, cantante popular muy conocido de San Remo y demás, es un poema de Shakespeare traducido por Pasolini. Entonces, esta amalgama de la que estaba hablando hace un poquito, la encontramos en esta película presente, ¿no? Una tragedia shakespeariana representada por marionetas que al estilo napolitano, con actores de comedia como Totó con la cara pintada de verde, ¿no? Esa amalgama entonces de lo oculto y lo popular en una sola obra, junto con esta narración del destino de la que estaba hablando. Durante estos años 60, por lo menos hasta finales de la década, Pasolini hace una obra muy integrada. Quiero decir, por lo menos él lo intenta. Intenta que combinar todo lo que hace, ¿no? La poesía, el cine, en cuanto a las posibilidades que daría, digamos, cada medio, ¿no? La poesía te permite hacer unas cosas, las películas otra cosa, el teatro otra cosa, pero todo eso quizás pueda entrelazarse. Quizás el público pueda entender que se trata de una obra única. Hace poco pues, escribí un artículo en el que hablaba de de la intervención de Pasolini en 1965 en el Festival de Spoleto. A él lo habían invitado a hablar pues, junto con Neruda y otros poetas, como un poeta, en la mesa de poesía. En el Festival de Spoleto hay todo tipo de manifestaciones artísticas, pero Pasolini se las arregló para aparecer también como cineasta en una sección en la que se exhibió La rabbia, que contiene el famoso poema Marilyn, y apuntes para Sopraloghi en Palestina, ¿no? Apuntes para una película en Palestina, que también contiene un poema. A los asistentes poetas que les entregó multicopiado un poema que es Una desesperada vitalidad, que comienza como en una película de Godard y que está llena de referencias a la técnica del cine, ¿no? Es como un intento de decirle a la gente, oíd, todo esto tiene que ver, ¿no? Se trata de una obra que está entrelazada. Todavía por estas fechas, hacia 1965, le decía a su editor, a Garzanti, que entendía el cine como parte de su operación literaria. Es decir, que es una obra única, ¿no? Que se va ramificando en distintas manifestaciones. Una obra que yo, bueno, no sé si ir terminando porque veo que me estoy enrollando mucho y voy a intentar resumir. Sí, una obra que me gustaría relacionar con su trabajo como maestro, ¿no? Una obra en la que juega en las fronteras del lenguaje, no quiere ir demasiado lejos en las rupturas. Plantea obras tanto en poesía como en teatro como en cine, obras que a veces son enigmáticas, ¿no? Que dejan solo al espectador, no abandonado, no como diciendo qué es lo que he visto, pero sí lleno de interrogantes, ¿no? Y a mí me recuerda a ese Pasolini que subrayaba en rojo los errores de gramática y en azul lo que estaba hecho pensando en agradar al maestro, ¿no? Ofrece lo que él llama artefactos, ¿no? Artefactos a un público frente al que también, como decían sus alumnos o sus exalumnos, ante el que también se presenta como alguien que no quiere tener autoridad. En 1964, después de hacer el Evangelio, vuelve a escribir en una revista que se llamaba Bien Nuevo y vinculada al Partido Comunista, y en el primer artículo que escribe allí le dice a los lectores con los que quieren mantener una relación epistolar que no piensa hablar ex cátedra, que no se dirijan a él como alguien que tiene respuestas, sino como alguien que puede responder desde sus propias contradicciones, ¿no? Ese Pasolini, eso, que no pretende demostrar
que lo que está buscando es quizás crear un público libre, espectadores libres, lectores libres, compañeros, otro tipo de relación con el público y con la sociedad. Podría decir, o sea, participó Pasolini en un congreso en el Festival de Pésaro que se titulaba Libertad del autor y liberación de los espectadores, ¿no? Y allí Pasolini planteó el problema de la vanguardia, diciendo pues básicamente que aquel que no se quedaba en el frente de batalla, ¿no? El frente de batalla es el lugar donde, digamos, está el uso común del lenguaje, ¿no? La doxa, el que se separa demasiado de esta doxa, que se puede jugar a romper, que se puede jugar a experimentar con ella, pero sin irte demasiado lejos, porque si te vas demasiado lejos te metes en la vanguardia del enemigo, ¿no? Te metes donde ya no tienes ninguna posibilidad de acción, donde ya nadie te va a hacer caso, en una especie de cul-de-sac, de callejón sin salida. Idea que compartía con Roland Barthes, con el que se carteó también durante estos años. Entonces, bueno, en cierto modo, creo que en el ámbito cinematográfico Pasolini, hasta Saló, realiza películas que son, en cierto modo, variaciones y complicaciones de lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? De ese juego con el no apartarse demasiado del canon lingüístico, de la sintaxis, romperla, pero tampoco en la medida en que el espectador no entienda, ¿no? Forzar un poco ahí los límites al mismo tiempo que, bueno, pues que juega con los repertorios, con el repertorio canónico y con el repertorio popular, ¿no? Hacer esta amalgama. Esto hasta Saló. Y una cosa que me resulta muy interesante del cine de Pasolini es que ¿cuál es este repertorio canónico que utiliza? ¿Cuál es? Si uno se pone a mirarlo bien, es el que es literatura medieval, es literatura griega, es literatura bíblica, o sea, el Evangelio, básicamente, es Shakespeare, iconográficamente es Giotto, es Masaccio, musicalmente son Bach, Mozart, es Mantegna, es Giotto. En realidad, si os dais cuenta, que es todo un canon que tiene que ver con el origen de la cultura occidental que se frena en el siglo XVIII. Se frena en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el siglo de la razón, el siglo de la causalidad también, ¿no? La novela decimonónica es la novela causal por excelencia. El espacio que plantea Pasolini en sus películas, que es un espacio, bueno, que puede remitir a lo real, el espacio de las barriadas, pero no es un espacio naturalista, entre otras cosas porque está fragmentado de una manera que hace a veces difícil saber dónde está colocado la distancia que hay entre cada personaje, entre un campo y un contracampo, a qué distancia están, ¿no? O sea, es un espacio realista pero no naturalista, un espacio está y desde el punto de vista de la narración, pues buscando la posibilidad bueno, rompiendo la causalidad. El Pasolini de las 1001 noches, de la trilogía de la vida, continúa este camino, ¿no? Continúa este camino. Hay una presencia importante, pero es que siempre la ha habido, de la muerte en sus películas. Son películas que festejan el cuerpo y que festejan el sexo, pero la muerte está siempre presente en contrapunto en ellas, ¿no? Sin embargo, Saló es otra cosa, ¿no? Quien haya visto Saló yo creo que no la puede olvidar porque es una pesadilla. ¿Pero qué clase de pesadilla? Es una obra, es el infierno de Dante mostrado a través de un pensador del siglo de las luces, del siglo de la razón, y ambientado en la República Social mussoliniana, la República Social italiana. Con bibliografía, si habéis visto la película veréis que viene con bibliografía, viene citado Barthes al principio, ¿no? También de la película.
es la pesadilla del sueño, de la razón. Son los monstruos de la razón los que trae al final de su carrera Pasolini a su última película. Sin embargo, quien haya leído la poesía previa, no solo quien haya leído la abjuración de la trilogía de la vida, cuando Pasolini dice: abjuro de esta trilogía de la vida, de este festejo que he hecho del cuerpo, porque el cuerpo ya no es lo que mostraba en estas películas, pero conozca su poesía de finales de los años 60, de 1970, de 1971, haya leído el libro que estaba escribiendo mientras festejaba esos cuerpos y ese sexo, que es La nueva juventud, donde publica versos friulanos de los años 40 y ver los mismos versos en friulano, pero rehechos, en 1974, 72, 71, no sé cuándo empezó el libro, ¿no? Pero lo que en los años 40 era vida, alegría, sol, en los versos de los años 70, que es aquella vida muerta, ese es el en vez de la hoja, ¿no? Ese Pasolini del oxímoron que te da una cosa y lo contrario al mismo tiempo, que lo está dando al mismo tiempo que está haciendo probablemente los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches, ¿no? El Pasolini literato, el Pasolini poeta, que estaba anticipando ya ese Saló, ¿no? Que estaba anticipando esa abjuración de la trilogía de la vida antes de la propia abjuración de la trilogía de la vida. Y antes todavía, ¿no? En una edición que se hizo en 1968, ¿no? 69, para Garzanti, de su obra de los años 50 y 60, pues también terminaba con un poema terrible. Y un año antes ya estaba diciendo, en 1968, en la revista Nuovi Argomenti: ya no sé para quién escribo. Es como haber perdido, digamos, después de aquella búsqueda, ¿no?, del público libre, darse cuenta quizás ya a finales de los 60 de la dificultad de ese público libre, de esa obra que se puede desplegar en distintos medios, que quizás ese despliegue, que quizás ese público no exista, ¿no? Y que quizás ese despliegue, y sin embargo, decía, falta la vocación, en uno de los versos de estos años, falta la vocación, pero no la vida, ¿no? En ese poema terrible al que hacía referencia antes, pero no la vida, repite, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y con esto voy a terminar ya porque creo que me estoy pasando. A finales de los años 60 nos encontramos problemas, uno que él explica en sus artículos de intervención política, la homologación cultural, la extensión de la cultura de masas que amenaza con destruir todo resto de cultura popular, no de cultura popular en el sentido que le dan ahora los cultural studies, ¿no?, sino de esa cultura popular vinculada todavía al campo, vinculada a algún tipo de raíz en el tiempo, ¿no?, esa cultura popular, no la de los media. Esa dialectal, ¿no?, esa cultura que desaparece y que va quedando solo en los márgenes a donde no ha llegado la civilización capitalista del consumo. Eso es un problema del que ya, como digo, habla mucho, pero también hay otro problema del que a lo mejor se habla menos, ¿no?, que es el de la muerte del autor. El artículo de Roland Barthes acerca de la muerte del autor en 1969, que dice: es necesario que muera el autor para que nazca el lector, que después ¿no?, la misma idea la va a desarrollar Foucault en su famoso artículo sobre qué es un autor como autor-función, ¿no?, y la función autor como función anacrónica en un contexto que quizás ellos presumían revolucionario de una manera que jamás llegó a serlo, ¿no? Pasolini tuvo un enfrentamiento con el Grupo 63, con la vanguardia, la neovanguardia italiana. La neovanguardia que le acusaba a él, a Moravia y a otros escritores de ser representantes de una vieja guardia, de un viejo modo de entender la literatura y la función social del literato, que estaba lejos de ser la que ellos deseaban. Y ellos, en su lugar, proponían otra cosa, que era la autonomía del objeto artístico, ¿no? Y claro, aquí viene la paradoja para Pasolini, ¿no? Él que era consciente de ella. Por un lado tenemos este deseo de muerte del autor para que nazca un nuevo lector revolucionario, un lector consciente. Por otro lado tenemos este
elogio de la obra artística como objeto autónomo. Y por otro lado tenemos una cultura de masas que está convirtiendo en mero producto cualquier objeto estético. Cualquier objeto estético. Entonces, ¿qué lugar tiene ahí? ¿Qué lugar tiene una obra que presume o se dirige a un público libre desde la posición de un autor que se desautoriza y que lo que busca es no la autonomía de la obra, sino quizás promover a través de la obra el diálogo? Esta es la paradoja a la que se enfrenta ese último Pasolini, ese Pasolini de finales de los 60 y de la década de la primera mitad de los años 70. ¿Y cómo responde a esa paradoja? Con frenesí, un frenesí absoluto, haciendo películas, escribiendo libros de poemas, preparando esa novela terrible, tremenda, sobre el petróleo y su actualidad en la política italiana, que es, como digo, petróleo, sus artículos de intervención política, entrevistas. Responde en ese, ya no sé a quién dirigirme, ¿no? Ante esa, digamos, duda, responde dirigiéndose a todos y a ninguno. A todos y a ninguno. Y llegamos al 75 con el asesinato. Y entonces, pues ahí ya lo dejamos también narrativamente. Que ahora, si queréis preguntar algo, pues... Bueno, romper el fuego de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos has planteado una variedad de cuestiones muy complejas y apasionantes para realmente, creo que entrar en el núcleo, ¿no?, de los problemas que presenta la obra de Pasolini, tanto en su vertiente literaria, en su vertiente cinematográfica y su vertiente, lógicamente, política. Hay algo que realmente, no sé si podrías desarrollar, pero que creo que está implícito en todo este proceso y que tiene que ver con la ausencia de causalidad, tiene que ver con el peso de ciertos referentes, pues, como la literatura griega, esos referentes premodernos o preilustrados a los que te refieres, y que tiene que ver con el cierre que has planteado así de una manera rotunda con la muerte de Pasolini, que es la tragedia, ¿no? La tragedia como quizá elemento articulador, no sé si de la vertiente literaria, la vertiente cinematográfica y la vertiente política, ¿no?, como una tragedia que además se ubica en un periodo histórico muy concreto, que es finales de los 60, principios de los 70, la crisis del petróleo, la sociedad de consumo, las utopías del 68 desmoronadas, que no sé si en cierto modo puede ser como una idea síntesis, ¿no?, de un elemento que está en la búsqueda del estilo de Pasolini. Él hizo también las películas sobre tragedias y también en los apuntes se plantea hacer una Orestiada africana y todo eso que tú has trabajado en tu libro. Está probablemente, lo conozco menos, en la poesía y bueno, pues está también en la dimensión política. No sé si... La poesía, por una parte, él siempre se refiere a sí mismo, incluso cuando habla de política, lo hace como poeta. Lo hace como poeta, y como poeta pues puede ser contradictorio y tiene todo el derecho a ser contradictorio si quiere, ¿no? No es un maestro que habla a los alumnos desde la univocidad. La tragedia es muy interesante porque la tragedia no consideramos la cultura griega como madre de nuestra civilización. No es la cultura griega y la cultura judeocristiana las que están en las bases de nuestra cultura. No es la tragedia no solo algo civil, ¿no?, sino también religioso. No está siempre implícito el destino en la tragedia. No es también una historia trágica predestinada la de Cristo, un Cristo con el que Pasolini se identifica quizás desde mucho antes de alcanzar la conciencia política, ¿no?, en sus primeros libros de poesía, donde se ve a sí mismo como Cristo. Hay entonces, yo creo, variables ahí psicológicas en las que yo ni me puedo meter ni quiero hacerlo, porque no tengo derecho a meterme en la vida de otra persona más allá de lo que él mismo ha dejado dicho, pero
pero ese poner delante del público, tanto poner delante del público esas bases de la cultura occidental, de nuestra cultura, que se desarrollan a la vez que esa otra cultura popular y campesina, que están desapareciendo juntas, en esta sociedad de consumo que se hace ya patente, ¿no? Se hace patente desde mediados de los años 60 por lo menos, ¿no? Que es absolutamente visible. Y puede ser también trágico, pero en otro sentido, el ver hacia dónde va, ¿no? Hacia la desaparición de estos. También es provocador plantear a la cultura occidental cuáles son sus raíces, de dónde viene y cómo se ha desviado, a través de esa literatura que hace de la razón y la causalidad, ¿no? Esa literatura, esa ciencia, todo, cómo se ha desviado en algún momento de sus propias raíces, que sin embargo se siguen considerando como raíces. Es como decir, mira, esta es la paradoja de la cultura contemporánea, tómala, ¿no? Piénsatela. Me parece apasionante y me parece también muy pertinente la secuencia que has puesto, que no conocía, de la peliculita de Otelo, ¿no? Porque ahí se cruza eso, ¿no? La tragedia y de las más casi insoportables de Shakespeare, ¿no? De hecho, el público al final, ¿sabéis cómo termina? Hago spoiler. El público campesino popular, que parece de una película de Rossellini, ¿no? Termina lanzándose al escenario y despedazando a Yago y a Otelo. Entonces ya al final se los lleva el basurero. Pero digamos que es esa contradicción, una tragedia tan tremenda, ¿no? como Otelo, en ese registro de la cultura popular del teatro de marionetas napolitano que nos explicabas en tu conferencia, que nos habla de una catástrofe que está produciéndose del entrecruzamiento de dos cosas imposibles, ¿no? Un tipo de saber, un tipo de conocimiento, ¿no? que desaparece de la mano, por decirlo así. Sin tanto vericueto intelectual, ¿usted ve alguna influencia de Pasolini en su obra general, en algún cineasta español, Carlos Saura, Ullido? No, influencias no. Mucho interés por parte de Erice, sí. Erice tenía mucho interés, siempre lo ha tenido, incluso creo que llegó a dar algún curso sobre Pasolini, pero es muy difícil, sí. Digamos, influencia en algún director español, yo por lo menos no la veo. Influencia temática en otros autores italianos, temática, ¿no? De preocupación por determinada marginalidad, sí, pero preocupación por el otro lado, por la cuestión de lo que estábamos hablando, de la tragedia o del hasta dónde se pueden forzar los límites del lenguaje, ahí tampoco lo veo. Es una figura un poco solitaria y a lo mejor de ahí viene pues que sigamos teniéndolo en cuenta. Es curioso, en el prologuito, el prólogo que también traduje al librito a Poeta de las cenizas, el Gelli, que hace ese prólogo, dice que es curioso y que le parece, bueno, por una parte injusto, que autores de aquellos años italianos, que eran muy conocidos, habla sobre todo de literatos, ¿no? Elsa Morante, Moravia, hoy se les recuerde, digamos, solo prácticamente en círculos universitarios o restringidos, mientras que Pasolini, sin embargo, sigue teniendo peso, un peso como figura, como recuerdo, como un peso que no tienen los otros, ¿no? Que han perdido, y esto me parece bastante llamativo. Es que tenemos muchas ganas siempre de clasificar y de ponerle a la gente etiquetas. Pasolini se desdobla en la película La Ricotta, la habéis visto, El Requesón. El director de la película, que en la ficción es Orson Welles, y la película es la de un director, que es Orson Welles, que quiere hacer una película sobre la Pasión de Cristo, basándose en pinturas manieristas de Pontormo y de Rosso Fiorentino. Claro, Pasolini en aquellos años estaba ya pensando en hacer, en aquel momento estaba pensando en hacer el Evangelio, de manera que la figura de Orson Welles es casi como un alter ego, ¿no? Un alter ego
un alter ego también que vamos, digamos que Orson Welles en esta película dice en plan un poco de sorna cómo se siente Pasolini, ¿no? Le dicen, ¿qué quiere expresar?, le dice un periodista con esta película, y dice, mi profundo, íntimo, arcaico catolicismo, y le da la risa. Luego le preguntan, ¿y para usted qué es la muerte? Y dice, como marxista es un hecho al que no presto atención, ¿no? Pues están ahí esos dos, ese Pasolini contradictorio, y con Olmi pasa 3/4 de lo mismo. A Olmi hay que verlo y escucharlo con cuidado, ¿no? La cuestión, la mirada homoerótica de Pasolini. Tú has dicho que no había ninguna influencia de ningún cineasta. Eloy de la Iglesia, cuando filma a ciertos personajes, los filma casi como un mal Pasolini. Ahí está la cuestión, como un mal Pasolini, que ese es el problema. No, pero es muy curioso esa mirada de Pasolini sobre el cuerpo masculino, tan diferente a la de Visconti, y casi si Pasolini se acerca mucho a Genetti. Quería preguntarte si sabes si Foucault le interesó alguna vez en la obra de Pasolini, porque hay ciertos textos de Foucault sobre su teoría del placer que parece que haya visto mucho a Pasolini, o haya leído a Pasolini. Yo sé que Pasolini se había leído a Foucault, pero la verdad es que no sé si Foucault había visto a Pasolini. Las palabras y las cosas era uno de los libros que estaba en la biblioteca de Pasolini, sí, pero la verdad es que eso, la verdad, ayer estuve en la librería del Reina Sofía y había un librito que se titulaba Foucault y el cine. Ahora me arrepiento de no haberlo comprado. Es que no lo sé, no te puedo responder. Y lo otro que era lo de Eloy de la Iglesia. Sí, que Eloy de la Iglesia, la mirada homoerótica puede ser similar, pero no la forma de construir las historias, ¿no? No la forma de construir las narraciones ni de mostrarlas. En Eloy de la Iglesia, bueno, pues tú lo has dicho, quiere parecer cutre. Yo creo que Eloy de la Iglesia podría haber hecho otras cosas, pero quería provocar de esa forma, a su manera, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que siempre me ha fascinado en el cine de Pasolini, es la relación con su madre, si eso se traslada a un tipo de actrices con las que trabaja, como Anna Magnani. Siempre son mujeres muy fuertes, son también maternales y al mismo tiempo muy cercanas a la tierra. Es decir, si esta figura, ese tipo de mujeres. Y es curioso porque cuando la relación con la Callas no será la misma que tendrá Visconti, que curiosamente coincide en muchos aspectos, y evidentemente Zeffirelli, que ya bueno, dejémoslo aparte. Yo a la madre de Pasolini la conozco solo a través de las descripciones que él ha hecho de ella, y no se parece mucho a las madres que aparecen en sus películas. Habla de ella siempre como una mujer niña muy delicada, no como una mujer de carácter, ¿no? Como las que aparecen en sus películas. La madre sí que aparece en el Evangelio. Es la madre que es la Virgen anciana que llora al Cristo muerto. Ahí coloca a su madre en una película. Tenía una última pregunta que no me atrevo a hacerte porque parece de quinto milenio. Para ti, ¿cuál es tu versión del asesinato de Pasolini? Es de quinto milenio, ya lo sé. Pero, no, es que, ¿sabes? Siempre he tenido, después de todo lo que se ha leído, siempre he pensado que o al final lo asesinaron y mucha gente se alegró del asesinato, pero verdaderamente, sencillamente fue un asesinato, o sencillamente hubo una trama para asesinar a Pasolini. ¿Y crees que yo responda a eso? Sí, por eso decía que era de quinto milenio. Tu opinión. Yo sobre eso lo único que hago es leer. Desde luego lo que no creo, lo que no me creo es que un jovencito pudiera dejar así un cuerpo, el cuerpo de una persona que no tendría 50 años, que sabía defensa personal. Eso es increíble. Y además hay testimonios, bueno, pues yo he hablado con Sergio Sitti y las cosas van saliendo a la luz. No fue una persona, sino que fueron muchas. Eso es por otra parte. O sea, lo del crimen pasional, homosexual y demás, eso es una cosa que hay que eliminar. Y luego la versión de Zigaina, la versión mística, esta extrañísima, de que Pasolini preparó cuidadosamente como una obra de teatro, eso yo creo que a Zigaina se le fue la cabeza. Acaba de salir un libro, y entre los muchos que van saliendo, acaba de salir
en Italia este año un libro que se titula Pasolini, un homicidio político. Yo creo que ese libro es bastante interesante. Habla, entre otras cosas, de la relación que estaba teniendo Pasolini con uno de los que habían puesto la bomba de 1969 en Milán a través de cartas, ¿no? El otro estaba en la cárcel. Y Pasolini quería saber qué es lo que puede llevar a la gente en este estado de confusión de sueños que dice en ese poema terrible del que hablaba antes, ¿no? A cometer una cosa como esa, ¿no? Pasolini estaba siendo espiado por la policía desde principios de los años 70. Los procesos indican que no era una persona muy cómoda. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente fue un homicidio político. Cuando en diarios de tirada nacional Pasolini está diciendo hay que investigar las relaciones del gobierno de la democracia cristiana con la mafia, hay que hacerlo, en fin, como para creerse después, que además pocos días antes, ¿no?, de la muerte, recibiendo amenazas, quedándose sin teléfono porque ponen una bomba al lado de la central de teléfonos de su casa unos meses antes, o de matarlo. Amenazas, como digo, anónimos. ¿Eso a qué se parece? No sé si he respondido. ¿Cuál es mi versión? Yo no tengo, yo solo leo cosas y... Bueno, pues hay muchos ya... Vamos, sé lo que no me creo. Temía esa pregunta, de verdad.